Egunon, queridos patitos, vamos a ir a la conmemoración de la inauguración del Comité Olímpico Internacional. Que algunos pudieran pensar, esto es de toda la vida. Pero no, un día como hoy, un 23 de junio de 1894, es cuando se funda el Comité Olímpico Internacional en París, a instancias, en buena medida, del barón Pierre de Coubertin, francés, ligando a través seguramente de aquella visita de Champollion como líder científico de la misión que hizo Napoleón a finales del siglo XVIII a Egipto, lindando también con la antigüedad greco-egipcia de los Ptolemaicos, cuyo último representante conocido es Cleopatra VII Filadelfos, y a través de este, ligado con los macedonios, y ahí llegamos a los Juegos Olímpicos tradicionales de Grecia, donde había la tregua olímpica, donde estaba la corona, aquella de laurel, para el ganador. Y por supuesto el ganador de la primera maratón, que fue un griego en aquellos primeros Juegos Olímpicos de 1896, aquellos que sucedieron en Atenas entre el 6 y el 15 de abril de 1896. Los Juegos Olímpicos serán una tradición que se mitificó con el paso del tiempo y se vio como el culmen de una civilización perdida, el tiempo de la edad de oro de la humanidad, ese tiempo que luego intentó recuperar la edad del renacimiento y también la de las luces en el ámbito de la ilustración, siempre con la idea de que lo anterior, especialmente la llamada Edad Media, lo que estaba en medio de la etapa clásica, de la etapa greco-latina, de la etapa de la civilización y de la no barbarie, era lo que quería recuperar lo anterior. Y siempre hay fijación con esos momentos clásicos anteriores, antiguos, greco-latinos. Porque los romanos heredaron todas estas cosas y muchas de estas cosas fueron incorporadas al acervo colectivo del imperio. Porque muchos de los grandes pensadores tenían como lengua materna el griego y no tanto el latín. Los grandes clásicos, ¿eh? Tipo Séneca. ¿Eh? Quizás Séneca no, quién lo sabe. Hubo un conocido. Pero vamos a dejar el ámbito cultural, lo grecolatino, para centrarnos en el ámbito del deporte. Un deporte que semi se profesionalizó, lo cual resulta paradójico porque podemos encontrar ese momento de la película del año 1981, Carros de Fuego, que está un poco comentada en este canal, por lo menos de manera somera, para tener una prestancia, respecto a esos Juegos Olímpicos de París de 1924, cuyo centenario será el año que viene, con unos Juegos Olímpicos en París, precisamente, y que están vinculados precisamente a esa película con esa lucha entre Harold Abrahams y Eric Liddell respecto a uno que es protestante y otro es judío. Uno es de una determinada clase social, extracción, y otro uno es proletario y otro es aristócrata. Y esa lucha con el señor Musavini, que es uno de los personajes, Jan Holm, que luego será Bilbo Bolsón, que tiene relación con la profesionalización, con el hecho de que en ese momento los Juegos Olímpicos tenían que ser amateurs, pero hay este señor Musavini, que es como el coach, ¿no? El entrenador, el asistente, para uno de los dos, para la situación que se ve en la complejidad para la competición en París en 1924. Pero ciertamente, este hecho, que está en esa película, Carros de Fuego, mítica, recordadísima, a pesar de que algunos hablan de películas que ganan el Oscar y que son olvidadas y que ya nadie se acuerda, pues esta no es una de ellas. Lo mismo que la película del año anterior, de 1980, Ordinary People, Gente Corriente. Una película también maravillosa como la del 82, Mi Año, que es Gandhi. Gandhi, aquella de Ben Kingsley interpretando al mítico Mohandas Gandhi. Bapu. Los Juegos Olímpicos, por lo tanto, se quieren recuperar. Y primero, evidentemente, hay que hacer
profesión de fe para la organización, no puede dejarse al albur de la improvisación, como es el hecho de crear este Comité Olímpico Internacional que tiene por primeros participantes a los siguientes. Fue creado con Dimitrios Bíkelas como su primer presidente. No fue el barón Pierre de Coubertin, que será el segundo presidente. En su primera integración estaban representando 12 países. Por Argentina había un vasco, como es José Benjamín Zubiaur, aquí el apellido lo delata. Y por impresto húngaro, austríaco-bohemia, en este caso, Jiri Guz Yarkovsky. Por Bélgica estaba Maxime de Boussies. Por Estados Unidos estaba William Sloan. Por Francia estaban dos. Estaba Ernest F. Calot y el barón Pierre de Coubertin. Por el Reino Unido había otros dos representantes, como eran C. Herbert Anfield y Charles Herbert. Por Grecia tenía que estar alguien que era el primer presidente, como era Dimitrios Bíkelas. Por la herencia del peso de los juegos en Grecia. Por Hungría estaba Ferenc Kemeny. Por Italia había dos, supongo que por la herencia del Imperio Romano, Mario Lucheschi Pali y Andria Carafa. Por Nueva Zelanda estaba Leonard Akuf. Por Imperio Ruso estaba Alexei Dmitrievich Putovsky. Y por Suecia estaba Víctor Gustav Balk. El comité organizó los Juegos Olímpicos de 1896 en Grecia y fueron la primera andanada para tratar de establecer esa relación con estos juegos modernos. En el año 1900, debido a esa herencia que podemos ver con los presidentes que fueron entre el año 1894 y 1896, este Dimitrios Bíkelas, me imagino que puso fin a su mandato con los Juegos Olímpicos de ese año en Atenas. Y luego llegó un mandato largo del barón Pierre de Coubertin, que estuvo entre 1896 y 1925, es decir, después de esos segundos Juegos Olímpicos en París de 1924. Resulta curioso e interesante muchos elementos referidos a esta realidad del Comité Olímpico Internacional, porque en los Juegos Olímpicos del año 1896, contra lo que uno pueda pensar, el país con más medallas de oro fueron los Estados Unidos de América, a pesar de que el mayor recuerdo es derivado del ganador de la maratón, que siguió siendo un griego, como en teoría uno puede recordar de la histórica batalla de Maratón, cuyos 41 kilómetros más o menos llevó a parte del ejército de Grecia, de aquella batalla, a Atenas para tratar de señalar a los persas que podían haber entrado en la ciudad todavía no muy conocida de Atenas, que no llegó a tener la importancia sino tiempo después, de que había gente en las murallas para defenderles, y lo que había pasado en Maratón les podía pasar a los barcos y la tropa de los persas que habían dado la vuelta por el mar para tratar de hacer un golpe decisivo. Parece que después encontraron plata en una montaña cercana y eso significó que un político ateniense con ese dinero construyera una flota que luego sería importante para la prestancia, para ya definitivamente derrotar al imperio persa y hacer de Atenas lo que acabó siendo como faro antes de Roma. Faro del mundo grecolatino, del mundo europeo, del mundo civilizado contra los bárbaros. Esa idea que está derivada de, por ejemplo, 300 con Zack Snyder, el año 2006, que viene del cómic de Frank Miller, por supuesto, evidentemente. Ese legado donde los persas se ven de una determinada manera, al trasluz de lo que los griegos querían presentarnos en aquel momento de la batalla de Maratón. La historia
es bien interesante porque evidentemente los Juegos Olímpicos han tenido un desarrollo hasta el momento actual, no solamente el momento fundacional, con la amplitud de lo que es la situación de las pruebas, de los deportes incluidos, el hecho de transmutar el premio respecto a las medallas, que finalmente acabarán siendo de oro, plata y bronce, cuando tal vez el cobre pudiera tener más prestancia, por ejemplo, con los chilenos que son bastante aficionados a sacarlo de la tierra. Dificultades geopolíticas y geoestratégicas que vamos a comentar alguna, como por ejemplo cuando evidentemente nos dicho que 1896 es el Juegos Olímpicos de Atenas. Luego llegó el de París en 1900, supongo que para esa situación, el barón Pierre de Coubertin. Y luego, en 1904, tenemos los Juegos Olímpicos de San Luis, con una particularidad bien curiosa, y es el hecho de que en San Luis hubo técnicamente dos Juegos Olímpicos. Dos. Uno oficial para los países con prestancia y antes hubo unos Juegos Olímpicos para los pueblos originarios, para los Ainu, para los negros, para los asiáticos, los amarillos, la gente de esos pueblitos a los que en buena medida se quisieron cachondear porque todavía había en esa zona, en San Luis, y en lo que es el conjunto del sur de Estados Unidos, un cierto racismo, una cierta superioridad moral del blanco sobre estas razas inferiores, lo cual ciertamente resultará curioso porque habrá unos Juegos Olímpicos en 1936 con un señor del bigotito que tratará de hacer algo parecido pero sobre los Juegos Olímpicos oficiales. Y la gente se lo recriminará. Pero la gente no recuerda a 1904 en San Luis con esos juegos en los que el barón Pierre de Coubertin ya les advirtió: vosotros descojonaros de estos negros, de estos amarillos, de estos pieles rojas. Sí, sí, pero cuando esta gente aprenda a correr, ya vais a ver lo que van a hacer con vuestros récords. Ya vais a ver. Por tanto, cuando aprendieron a correr y a competir, ya puedes olvidarte de las pruebas de atletismo de muchas categorías porque los de Kenia te van a dar sopas con onda en muchas categorías, por ejemplo. Por lo tanto, ríete que te la van a devolver y con creces y con intereses. Por lo tanto, ciertamente ese intento de hacer ese doble juego, primero nos vamos a reír de estos Untermenschen y luego ya hacemos los Juegos Olímpicos de verdad, ¿no? Ojo, cuidado. Ciertamente la medalla de oro con más prestancia puede ser para un determinado caso, pero en este caso, evidentemente en Atenas, fue para Estados Unidos, país con mayor número de medallas de oro. En Francia, fue la propia Francia. En San Luis, en 1904, fue Estados Unidos. Y en 1908 fueron los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres, en el Reino Unido. Y el Reino Unido fue el que más medallas de oro tuvo. En 1912 se fueron a Estocolmo, a Suecia, en donde Estados Unidos fue el país con mayor número de medallas de oro. Estamos hablando de que en Atenas fueron 14 países los representados, en París 24. Y en Estados Unidos resulta curioso porque, evidentemente, las dificultades del ámbito técnico y de logística, cosa que luego se verá, por ejemplo, en 1930, en el Mundial aquel que ganó Uruguay, los países no pudieron acceder al viaje transatlántico y no pudieron, a pesar de que alguno estaba clasificado, participar allí. Aquí algo parecido. Hubo 12 países representados en la cita de San Luis en 1904. Es decir, la mitad que en París 4 años antes. Evidentemente, cuando llegamos a 1916 estamos metidos de lleno en la Primera Guerra Mundial y como en buena medida hemos hablado en este listado, Grecia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia son en su mayoría países europeos y se habían concedido los Juegos Olímpicos a Berlín, un país contendiente y en medio de la guerra, por supuesto, evidentemente no podía tener esa participación y no se podían organizar Juegos Olímpicos en un país en guerra y en un país parte de esa guerra. Y además el agresor, que luego dirá la resolución de Versalles, el pacto de la paz en 1919. Con dificultades,
cosa que no volverá a pasar porque en la Segunda Guerra Mundial será otra cosa. Llegaremos a ello en el conteo. En Amberes, en Bélgica, en 1920, se producen los sextos. No, porque los sextos eran los de Berlín. La contabilidad incluyen esos juegos no celebrados. Los séptimos juegos se celebrarán en Amberes en 1920. En el 24 hemos citado a París y en Ámsterdam en 1928 y en 1932 se celebrarán por primera vez en la costa oeste de los Estados Unidos en Los Ángeles. Evidentemente, los Juegos de 1936 habían sido concedidos, como suele ser habitual, mucho antes de la llegada del Tercer Reich del señor del bigotito, del señor Adolf Hitler, al poder. Y por tanto, fue algo sobrevenido que no fue evitable. Y evidentemente, ya se habían repartido los juegos del 40 y del 44, cosa que no se pudo hacer, a pesar de que en algunos casos hubo competiciones como por ejemplo Wimbledon en años de guerra y otras competiciones deportivas también en el ámbito del tenis y de otras en años como el 40, el 41, pero evidentemente cuando se había concedido originalmente a Japón, que técnicamente no estaba en guerra en el ámbito mundial porque faltaba más de un año para la entrada en la guerra en el ámbito de Pearl Harbor, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Pero técnicamente lo mismo le pasa a la Unión Soviética, lo mismo le pasa a Japón, que estaban en guerra técnicamente dentro del marco general de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra sino-japonesa, que empezó en 1937, estaba pringada Japón dentro del continente en una guerra con China. Y por lo tanto, no era bueno, a pesar de que hubiera sido posible que todos los países que no estaban directamente ligados en 1940 a la Segunda Guerra Mundial pudieran haber viajado a Tokio, pero Tokio estaba dentro de una guerra y por lo tanto los Juegos del año 40 no fueron celebrados. Y por supuesto luego tenemos Helsinki en el 44. No, técnicamente fueron concedidos a Tokio en el 40 y después fueron cedidos a Helsinki, que tampoco fue posible. ¿Recuerdan la guerra de invierno? Pues eso. Y en el año 44 habían sido concedidos a Londres. Por eso tenemos que en el año 48 se celebran los Juegos Olímpicos en Londres, a los que evidentemente a Alemania y a Japón no se les invitó. Entre cascotes, entre dificultades a la hora de tener esos lugares, en el lugar donde se hizo el hecho de que tuviera la maratón 42 kilómetros 195 metros, por aquello de la situación en 1908, la alfombra roja de, de un determinado momento hasta a lo que es el estadio daba esos 195 metros de distancia. Es algo ligado a la casa Windsor, Sajonia, Coburgo, Gotha en el nombre original que tenían en 1908 antes de la Primera Guerra Mundial y que se lo cambiaron. Por lo tanto, los juegos 12 y 13 que fueron suspendidos por la Segunda Guerra Mundial dieron al 14, que es Londres, Reino Unido, 1948. Luego tenemos ciertamente Helsinki, supongo que para recompensar esa situación de dificultad del año 40, para reparar esa situación en 1952, los Juegos 15. Los 16 fueron en Australia, en Melbourne. En el año 32 tendremos unos Juegos Olímpicos en Australia también, lo mismo que fueron en el año 2000. Pero, ciertamente, aquí, 1956, en Melbourne, en Roma, en Italia, en 1960, en Tokio, en 1964, los Juegos de México con aquella matanza en Ciudad de México, que fue olvidada, supongo, para posteridad, con los puños negros de aquellos atletas reivindicando el Black Power, pero la situación propia de Ciudad de México, con esa situación complicada en ese año 68 de revueltas, revoluciones y el mayo del 68 París, en Francia,
En el año 72, también ligados a la tragedia en Múnich, la tragedia de los atletas israelíes, que luego vendrá la venganza, tendremos la película de Múnich de Steven Spielberg del año 2005, el ejemplo prototípico de que el modelo había agotado su trayectoria, como es Montreal. En Montreal, en Canadá, se tiene a decir aquello de que el nacionalismo quebequés destruyó la economía quebecoa, pero la capital, que era Montreal, vivió un montón de años de dificultades por el gasto emitido en estos Juegos Olímpicos. Algo tremendo, brutal. Y evidentemente luego tenemos la forma de olvido a través de los boicots, porque en el año 79 había pasado lo de Kabul y Moscú, que recibía los Juegos Olímpicos en el 80, fue boicoteado por los occidentales, cosa que fue replicada en el año 84 con el boicot en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, que tenía los nuevos Juegos Olímpicos después de los del 32, y tendrá unos nuevos Juegos Olímpicos en el 2028. Pero bueno, estamos adelantándonos porque la democracia llegó a Corea en esos años 80 y Seúl obtuvo los Juegos Olímpicos, lo mismo que el esplendor olímpico en Barcelona 92, con aquel Cacho, Fermín Cacho, los 1500, el juego de waterpolo, el fútbol. España se lució en ese año, lo mismo que la Exposición Universal de Sevilla y la capitalidad cultural de Madrid. El culmen del poder de Felipe González. Y en 1996 fueron, en teoría, los años del centenario, pero no lo llevaron a Grecia, ni a París, ni a ningún otro lugar, sino Atlanta, Georgia, porque un vasco que era el dueño de Coca-Cola, el profesional que estaba detrás del éxito en esos años de la marca de Atlanta, Georgia, se rejuntó con el proeboste, el señor Turner, la Turner Corporation, que era la CNN, que tenía su sede en Atlanta, Georgia, para llevar los Juegos Olímpicos a esta ciudad del sur, ligada a Margaret Mitchell y a lo que el viento se llevó, y a la guerra de secesión. En el año 2000, los Juegos de Sydney, de Australia, y finalmente en el año 2004, en Atenas, Grecia, que dejaron un pozo absolutamente increíble, parecido al de Montreal en 1976, con unos agujeros que todavía siguen teniendo su impacto, con unas instalaciones que dejaron de ser utilizadas y están como residuo de aquella situación. Pekín 2008, en donde se da esa situación para la historia, como es el hecho de la ruptura de la tregua olímpica por parte de los rusos, como es la invasión de Georgia desde el mismo momento de la ceremonia inaugural. Pekín sucedió a Londres en 2012. Río de Janeiro, con todas las dificultades que tuvo, absolutamente increíbles. El año 2020 debió haber sido los Juegos de Tokio. Estos Juegos, tanto Londres, Río y Tokio, disputados 3 veces contra Madrid, y Madrid perdiendo las 3 veces. No pudo ser en 2020 por el coronavirus, y fue en 2021 sin público en Japón, con unos juegos muy tristes para los nipones. 2024 y 2028 se celebraron juntos para la concesión, y como había solamente 2 candidaturas, porque después de todo lo que se vivió en los años anteriores, nadie parecía querer organizar unos Juegos Olímpicos de verano, se dio 2 candidaturas, pues 2024 y 2028, así de reparto. Y en Brisbane se dio sin haber candidaturas a dedo. Veremos a ver a quién dan los Juegos Olímpicos de 2036, lo cual sería cachondo dárselos a Berlín por un centenario o a otro por alguna otra circunstancia. Lo lógico sería que fueran en el continente europeo. Pero ciertamente, aquí está la memoria de los Juegos Olímpicos de verano, que tienen su origen en esa prestancia como es la fundación del Comité Olímpico Internacional, un día como hoy de 1894. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Petit bien.